¿verdad? Ustedes van a decir, pues qué palabra tan fácil de pronunciar, ¿verdad? La palabra perdón. Pero qué difícil es, hermanos, a que la podamos aplicar, que la podamos llevar por obra en nuestras vidas. Es difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque a consecuencia de la falta de perdón, a consecuencia de no perdonar, muchas oraciones no son escuchadas. Muchas oraciones no son respondidas. Muchos ministerios no avanzan, no crecen, se quedan estancados. ¿Por qué, hermanos? Por la falta que tenemos para perdonar. Y también, hermanos, otros hermanos en Cristo, ¿qué pasa? Se alejan, se van de las iglesias. ¿Por qué? Porque los dañan y no son capaces de perdonar a su prójimo y deciden alejarse, ¿verdad? Entonces, el Señor en estas semanas, ¿qué nos ha enseñado de perdonar? ¿Qué nos ha enseñado que es perdonar? Perdonar a lo que yo he entendido y a lo que el Señor dice en su palabra. Perdonar es una decisión que toma cada uno voluntariamente y conscientemente. Uno está consciente cuando decide perdonar, que nos libera de pensamientos negativos como son el rencor, el enojo y el dolor. ¿Cuántos de aquí no hemos sido libertados? ¿Amén? ¿Y por qué nosotros hemos sido libertados, hermanos? Por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar un precio por nosotros. Porque en el derramamiento de sangre en esa cruz del Calvario, Él dio su vida por ti y por mí, para perdón de nuestros pecados. En la palabra de Dios, en Hebreos 9:22, hermanos, dice que sin derramamiento de sangre era imposible la remisión, era imposible el perdón de pecados. Por eso Él lo hizo. Y por eso nosotros, hermanos, estamos aquí ahora. Gracias a Él. Nosotros somos libres gracias al Señor Jesús. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ya tomó nuestras rebeliones, nuestras ofensas, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Él ya los sepultó. Él los arrojó al fondo de la mar para ya no acordarse jamás. Dios ya no se acuerda de tu pecado, de lo que tú hiciste antes de venir a Él. Él ya te lo perdonó. ¿Por qué? Porque es infinita su misericordia para contigo. Y aún así, si tú le sigues fallando, si tú te arrepientes y le pides perdón, Él te perdona. Él te perdona, hermanos, cuando lo haces de corazón, porque ya eres su hijo. Cada uno, hermanos, de los que estamos aquí, ya hemos vivido esa falta de perdón. ¿Qué sucede cuando tu familia, tu esposo, tus padres, tus hijos te fallan, te engañan, te maltratan? Pues te hacen daño. Hermano, tú eres capaz de perdonarlos. Tú eres capaz de perdonar o de pedir perdón. Somos capaces de pedirle perdón al prójimo. En Mateo 6:12, en Mateo 6, Jesús nos
enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero en el versículo 12, en 6:12, Mateo 6:12, Jesús dijo, al enseñarnos a orar, y perdona nuestras deudas, así como también nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí Jesús lo está dejando muy claro, que nosotros tenemos que perdonar para ser perdonados. Es un intercambio el que está dejando claro el Señor Jesús. Hermano, recuerda cuántas veces te han perdonado a ti. ¿Cuántas veces te han perdonado a ti? En Efesios 4:32 dice, antes de benignos. Nos pide que antes seamos buenos, que seamos buenas personas, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, trata a tu hermana, a tu hermano, como te gustaría que te trataran. ¿Quieres amor? Da amor. ¿Quieres respeto? Da respeto. ¿Quieres misericordia? Pues ten misericordia con los demás. Amén. Él ya te perdonó. Eso lo tienes que tener muy claro, hermanos. Tú ya estás perdonado. O sea, tú no puedes seguir siendo duro contigo mismo, porque vas a ser duro con las demás personas. Pero mientras más grande sea la gracia que el Señor te dé, más grande va a ser tu poder de perdonar. Entre el Señor más te perdona a ti, tú vas a ser capaz de perdonar más a los demás. Jesús le dijo a Pedro, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Aquí Jesús te dice y te pide, es muy claro, que perdones y renuncies a tu derecho de vengarte. El Señor está siendo muy claro cuando le dijo que no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Que perdones y renuncies al derecho que tienes de vengarte. Porque, hermanos, ¿qué es lo que sentimos cuando nos hacen algo? ¿Qué dicen? Pero luego viene la mía. No sé. Ya me las pagará. Pero no, hermano. No podemos seguir actuando de esa manera. En Romanos 12:9, Dios nos dice que no nos venguemos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. 12:19, perdón. Yo pagaré, dice el Señor. Dice que no nos venguemos, que Él nos hará justicia. Hermanos, la vida no es justa, pero Dios sí es justo. Y Él tarde o temprano va a poner todas las cosas en este lugar, en el lugar que le corresponde. Él tarde o temprano va a poner las cosas en donde deben de estar. Tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que cobrar venganza. Tú sé fiel con el Señor, amén. Porque ¿quién va a poder obtener mejor justicia? ¿Tú con tus fuerzas o Dios? Dios, ¿verdad? Perdona y renuncia a tu derecho de vengarte. Hermanos, desgraciadamente mucha gente decide no perdonar
se enferma, llegan a un grado en que tienen que tomar medicamentos para depresión, que tienen que tomar medicamentos para no suicidarse, que tienen que tomar medicamentos para poder dormir, hermanos. Imagínense qué feo llegar a esa situación, estar así. Por eso, hermanos, nosotros debemos de perdonar. En Lucas 6, 27 al 28, dice la palabra: pero vosotros los que oís, ¿cuántos de aquí oyen? Pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que nos aborrecen, bendecid a los que nos maldicen y orad por los que nos calumnian. Santo. Pero ¿cuándo tú puedes saber realmente que ya perdonaste a alguien? ¿Cuándo puedes saber tú eso? Cuando ya puedes ver el dolor de la otra persona y no nada más tu dolor. Cuando tú ya puedes orar por esa persona y pedirle a Dios que lo bendiga. Pero ustedes me dirán, hermana, ¿cómo voy yo a sentir el dolor de la otra persona? ¿Cómo le voy a pedir yo a Dios que lo bendiga si me hizo daño? ¿Cómo? Hermanos, no se puede. Uno solo en sus fuerzas no podemos. Tenemos que entregar nuestra vida, nuestro corazón a Dios, a permitirle a Él que entre en nuestra vida, a pedirle a Él que tome nuestro corazón, que Él lo moldee, que Él nos permita perdonar a las personas que nos lastiman, que nos hieren, que nos ofenden, porque esa es la única manera que vamos a ser capaces de perdonar. Mientras no le permitimos al Señor que actúe en nuestra vida, nada va a pasar. Vamos a seguir iguales con la falta de perdón. El perdonar es repetir el proceso las veces que sea necesario. Es repetir lo mismo las veces que sea necesario. Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Santo. Aquí lo que Pedro pensaba que era mucho, no le voy a decir al Señor que 7 para que vea que son 7, son muchas las que puedo perdonar a mi hermano, y como el 7 pues tiene mucho significado, pues con eso pues le voy a llegar al Señor. Pero estamos equivocados, y Pedro se equivocó. El Señor no le dijo 7, sino 7, aún 70 veces 7. Debes seguir perdonando, hermano, todo el tiempo. Perdonando a esa persona hasta que el dolor se calme, hasta que tú lo veas y ya no sientas ese dolor, hasta que se pare y desaparezca de tus pensamientos ese deseo de venganza, hasta cuando tú ya no quieras vengarte de la otra persona. Eso es de a diario, hermanos. En el café de damas les comentaba a las damas que tenemos que hacer el perdón un estilo de vida, de a diario,
levantarte, acostarte y pedirle perdón y ponerte a cuenta siempre con el Señor. ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Por quién necesitas orar? Aparte de empezar a orar, por ti mismo. ¿Quieres que tu oración sea escuchada? ¿Quieres que tu oración sea contestada? ¿Por quién necesitas orar toda esta tarde para que el Señor te responda? Aquí tienes que venir a este lugar, a dejar en manos todo al Señor, entregarle todo a Él, a pedirle misericordia de ti, a pedir misericordia por tu vida, por tu alma. Hermanos, tenemos el mayor ejemplo de perdón, y ese fue Jesús. Cuando allá en la cruz del Calvario, habiendo ya sido molido, golpeado, casi muerto, escupido, humillado, maltratado por muchos, ¿qué fue lo que hizo el Señor estando en esa condición? Le clamó al Padre, intercedió y les dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. De esa manera el Señor quiere que tú tengas misericordia. Acuérdate de lo que Jesús pasó por ti, de lo que Jesús tuvo que sufrir por ti. No lo tomemos en poco, hermanos, porque ¿quién crees que sería capaz de dar tu vida por ti? ¿Acaso tú crees que hay alguien mayor a Jesús que estaría dispuesto a derramar su sangre por ti? No, hermanos, no lo hay. En ninguna parte vamos a encontrar un amor tan grande, una demostración de amor tan grande como esa que tuvimos, hermanos. Y nosotros, hermanos, con tan poquita cosa, nos negamos a perdonar. Vemos a la persona que nos hizo daño y les deseamos lo peor. Deseamos que no avancen espiritualmente. Si los vemos aquí en el púlpito, o en la alabanza, o en la danza, ¿qué decimos? ¡Ay, si me hizo daño! ¿Porque lo tienen allá arriba? ¡Si me lastimó! Es más lo que predica ese hermano que lo que practica. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, no hemos hablado de esa manera? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos falta de perdón y no somos capaces de perdonar o de ir a pedir perdón al Señor? Es al que tenemos que venir aquí a pedirle perdón. En su palabra dice que nosotros no debemos pagar mal por mal, sino que debemos de vencer el bien con el bien al mal. Amén. Hermanos, pongámonos a pensar. Piense que la persona que le falló, que la engañó, que la maltrató, que esa persona ya se arrepintió, esa persona ya le pidió perdón a usted y ya le pidió perdón a Dios. Pero ¿qué pasa? Usted se niega a perdonarle. Usted no quiere perdonar.
Y si el Señor viene ahora, y si el Señor viene por su iglesia, ¿qué va a pasar con usted? ¿A dónde va su alma? No sé cuál sea tu situación, hermanos. No sé con qué cosa aún no puedas desprenderte. Pero si tú, al seguir recordando una situación, tú sigues sintiendo dolor, ya sabes lo que tienes que hacer. Es día a diario buscar y buscar al Señor hasta que seamos capaces de perdonar o de ir a pedir perdón. El Señor va a saber en qué tiempo va a sanar nuestro corazón y Él va a saber en qué tiempo va a acomodar todas las cosas para que sucedan. Aquí al frente, hermanos, es a donde tú vas a venir a postrarte y a pedirle fuerzas al Señor. Aquí al frente, hermanos, tú vas a pedirle al Señor esa palabra que usamos tan comúnmente y que a lo mejor ya se nos hizo costumbre y no vemos el poder que hay detrás de esta palabra. Que qué fácil es decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde me voy a fortalecer, hermanos? ¿En dónde me va a dar la fuerza el Señor? Aquí, en la oración. Porque en la oración vamos a tener victoria. Y una vez te digo, hermano, si tú no buscas en intimidad al Señor, si tú no estás en oración con el Padre, estás despegado de Él. ¿Y de qué manera te va a poder ayudar el Padre? Buscarle mientras pueda ser hallado. Aquí no nos van a decir a nosotros, no me predicaron el perdón. Yo no sabía que era perdonar. Ahora ya lo saben. Ahora ya lo sabemos, hermanos. Ahora ya lo sabemos, Señor. Esta ha sido la palabra, hermanos. Cuando yo vi, hermanos, que me había tocado predicar en la última ocasión, dije, ¡ay, santo Señor! Solamente me van a dar el Perú. ¿Qué voy a decir? Pero yo no digo nada. Uno va y se postra con el Señor y el Señor solo le da la palabra, y hay muchísimo más en la Biblia. Si usted se pone a buscar el perdón, y si nos vamos palabra por palabra en los hechos, en toda la Biblia, vemos cómo el perdón es muy importante. Con muchos de los que sirvieron al Señor tuvieron que perdonar primero. ¿Sabes? Entonces el Señor no se queda con nada, hermanos. Y Él usa a las personas que Él quiere usar. Quitemos y desechemos de nuestra vida todo el